Vale, entonces vamos a continuar con donde lo habíamos dejado la sesión pasada. Recuerden que para descargar las bases de datos y trabajar este, con lo que vamos a hacer hoy, necesitamos ciertas librerías, WDI, WStats para descargar las bases de datos del Banco Mundial, Reactable para hacer tablas bonitas, Tdverse para manipular bases de datos, Plotly para hacer gráficos interactivos y Moments para sacar asimetría y kurtosis. Entonces, damos play para que se ejecuten las librerías. Y en la parte de abajo vamos a recordar cómo obtener los datos. Vamos a crear el objeto datos, que va a ser flechita, la función wdata. Y entre paréntesis y comillas escribimos el código de la base de datos, coma la fecha de inicio, 1960, coma la fecha final, 2021. Ponemos la fecha en 1960, la de inicio, para que nos descargue todos los datos disponibles. Ajá. Entonces aquí creamos nuestra base de datos, la bajamos, aquí la tenemos varias variables, en países tenemos muchos países, entonces vamos a filtrarlos, vamos a filtrar México, ajá, vamos a crear una nueva base de datos que se llame México, donde solo estén los de México, va a ser flechita, filter, la función filter, vamos a filtrar datos, ajá, el país queremos que sea igual a México, coma, eh, Producto Interno Bruto, elimina todas las que sean NA, ¿no? Entonces aquí escribimos coma, código de nuestra base de datos, diferente a NA para que elimine todos los NAs, y lo mismo con Estados Unidos, filtrame de datos, todos los que el country sean United States, coma, elimina todos los que donde el Producto Interno Bruto sea igual a NA. Entonces aquí filtramos los datos, ajá, y ya los tenemos acá. Ya tenemos una nueva base de datos tanto para México como para EUA y vamos a juntar todas en una sola. Vamos a crear esta nueva base de datos que se llama GDP. Ajá. Va a ser un data frame. Uh-huh. La fecha, la columna fecha va a ser de México, de la base de datos México, vamos a seleccionar la fecha, coma, la columna pip-mx va a ser igual a México y seleccionamos el Producto Interno Bruto. Y coma pip EUA, recuerden que en los nombres nunca hay que dejar espacios, ponen esta parte. Entonces por eso utilizamos el guión bajo. Pip-EUA es de la base de Estados Unidos. Seleccionamos justo el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces vamos a ejecutar, voy a borrar esta parte y vamos a ejecutar todo para que se haga todo de una vez. Y ahí lo tenemos, entonces ya tenemos datos, fue lo primero que se creó, después México y EUA fue cuando filtramos nuestros datos, y finalmente la última base que creamos, esta de GDP, donde justo tenemos ¿cómo se llama? El Producto Interno Bruto ya de México y de Estados Unidos, ¿no? Ya los filtramos, ya acomodamos nuestra basecita. Entonces ya teniendo esa información, ya habíamos hecho justo esta parte de análisis de dispersión, de la forma, habíamos hecho justo los gráficos de dispersión. Entonces ahora sí vamos a continuar con lo que vendría siendo el modelo clásico de regresión lineal. Entonces vamos a agregar un título, el mío va a ser de tamaño 3, y voy a escribir modelo clásico de regresión lineal. Ajá. Entonces, modelo clásico de regresión lineal. Vamos a irnos hacia abajo. Aquí abajito, vamos a ponerle aquí los iniciales. MCL, modelo clásico MCRL, modelo clásico de regresión lineal. Y el método es mínimos cuadrados ordinarios. Recuerden que eso lo tenemos en la presentación. Vamos a agregar aquí una pequeña nota, ¿no? Y caray, mi ecuación
mi ecuación. Ajá, mi ecuación para plantear nuestra ecuación y que se vea como de matemáticas, como fórmula matemática me refiero. Vamos a escribir signo de pesos. Ajá, vean cómo escribo dos signos de pesos y se cambia como la forma. Eso nos va a permitir escribir y que parezca justo fórmula matemática. Entonces escribo dos signos de pesos. Ujú, y voy a escribir que PIB-MX, bueno, PIB-MX, ajá, es igual, vean como abajo nos dice como la muestra, ajá, a beta 0, beta-0, ¿ya vieron? Ajá, más beta-1 más beta 1 que multiplica, aquí habíamos dicho, en este caso, a PIB, a PIB EUA, ¿cómo le habíamos puesto? Así es PIB EUA, ¿verdad? PIB MX y PIB EUA, PIB EUA, en el tiempo T, esto no se nos tiene que olvidar, en el tiempo T minúsculo, a ver si es posible, ajá, en el tiempo T, T minúsculo, más un error asociado al tiempo T, ¿no? Vamos a ponerlo en minúsculo, más ET. Ajá. Entonces, así estamos planteando nuestra ecuación. Ajá. Vamos a ver cómo, de hecho, nos desplazamos ya hacia abajo, incluso se centra, y ya se ve como diferente, se ve como en cursiva. Y otra vez, para hacer eso, utilizamos signo de pesos dos veces. Si tienen dudas, recuerden que pueden revisar el video. Si quieren poner un subíndice, vean cómo ponemos diagonal, guión bajo, y el subíndice, ¿no? Guión bajo T para esta T chiquita, guión bajo 0 para este 0 chiquito, guión bajo 1 para este 1 chiquito, guión bajo T para esta T chiquita y lo mismo para esta última, ¿no? Planteando mi ecuación, entonces aquí ya la tenemos y aquí vamos a poner resolviendo con R. Ajá. Y ahora vamos a insertar un nuevo 8. Recuerden, para insertar un nuevo 8, nos vamos aquí donde está la C verdecita y le damos aquí donde dice R, primerito. Ajá. Entonces vamos a escribir justamente la fórmula. En este caso es LM para linear model. Y entre paréntesis vamos a escribir lo que necesitamos. Si tenemos alguna duda, ahí nos aparece la información. De todos modos, si tenemos más dudas, nos vamos aquí a Help y le podemos poner LM. Nos va a poner por acá alguna. No, no queremos eso. Ah, caray, va de nuez. LM. Aquí está stats. Y recuerden que hasta abajo siempre vamos a tener un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver justamente la descripción. Es usado para ajustar modelos lineales, incluyendo modelos lineales multivariados. Este es un modelo lineal univariado, solo tiene, más bien bivariado, que diga, tiene dos variables. Los multivariados ya tienen más variables, ¿no? Por ejemplo, en un modelo de tres variables, ajá, ustedes ya estarían viendo un gráfico de dispersión con un eje Z. Entonces está ahí interesante. Ajá. Y otra vez al final vamos a tener siempre ejemplos. Yo me voy siempre a los ejemplos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que poner un modelo lineal hay que escribir un signito que es este acento, esta tilde, que la verdad no sé cómo se escribe. Entonces siempre me voy a LM y lo copio. Ajá. Esta tilde, ¿por qué?
porque planteamos un modelo lineal donde primero escribimos la variable independiente, que diga dependiente. En este caso es pip mx, porque recuerden que así le habíamos puesto en nuestra base de datos, pip mx, que depende, ahí vemos la tilde, de pip US, EUA, EUA, ajá, que depende de pip EUA, coma, los datos, ajá, data, igual, ajá, a GDP, que es Gross Domestic Product, ajá, que era así le habíamos puesto a nuestra base de datos, esta que hicimos acá, ajá. Entonces vamos a darle play, vean ahí se genera nuestro, el cálculo, ajá, de nuestro modelo lineal, donde vemos el valor del intercepto o la ordenada al origen y el valor de la pendiente óptima. Entonces, de esta forma, resolviendo con R, ajá, así obtenemos el cálculo de mi modelo lineal. Lo voy a dejar así. A no le voy a cambiar las opciones para que aparezca dentro del documento. De hecho, vamos a ejecutarlo para que echemos un vistazo de cómo se ve con lo que le hemos agregado. Damos canit. Ahí se empieza a abrir. Y bueno, esto ya, ay, caray, try again. Como le di muchas veces, yo creo que se volvió a abrir. Por ahí ya lo tenemos, está cargando unos segundillos. Ya lo habíamos revisado, tenía justo este formato. Resumen estadístico de PIB de Uruguay, PIB de México. Aquí ya teníamos nuestra tablita. Nuestro análisis bivariado, donde nos decía cuál era la covarianza, el coeficiente de asimetría, el coeficiente el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación. Ajá. Nos dibujaba nuestro gráfico de dispersión de las tres formas distintas. La última era la interactiva. Y aquí ya tenemos nuestro modelo clásico de regresión lineal y vean cómo ya está aquí escrita la fórmula, se ve como justo como una fórmula matemática, planteando mi ecuación donde el PIB de México es igual a beta 0 más beta 1, el PIB de Estados Unidos en el tiempo t, ¿no? Más un error asociado al tiempo t, ¿no? Entonces, resolviendo con R, planteamos nuestra ecuación, PIB de México del PIB de Estados Unidos, de los datos GDP, y aquí ya podemos ver justo cómo se resuelve nuestra fórmula, ¿no? Vamos a continuar. Y de hecho aquí podríamos agregar y escribir eh, la ordenada al origen es igual a, y ponemos la pendiente óptima es igual a, y entre paréntesis hay que recordar que este es beta 0. Vamos a ponerlo beta 0. Ya me tardé con eso. Ah, caray. No, pues, beta 0. Ah, que la canción. Ajá. Y la ordenada del origen, quedamos que es beta 1, ¿no? Beta 1. Ajá. Entonces aquí podemos poner. Ah, ya vi por qué tanto rollo. Ah, perdón.
Ya. Beta 1, aquí podemos poner justo el valor del intercepto con el signo, no olviden el signo. Y también podemos poner el de, me estoy complicando demasiado con esto. Y el del beta 0, que es 0.0656. Entonces ahí ya los podemos poner. También hay que seguir editando nuestro documento. Aquí vamos a poder agregar, si lo desean, una barra horizontal, una horizontal rule para que divida. Y aquí podemos agregar otra horizontal rule porque vamos a agregar una nueva sección abajo. Insert horizontal rule. Y aquí vamos a graficar. Primero obteniendo el resumen estadístico. Vamos a cambiarlo a header 3. Resumen estadístico de mi modelo lineal. Ajá. Entonces, aquí vamos a escribir, vamos a poner un 8. Ajá. Voy a copiar este código y aquí ya generamos el modelo lineal. Lo que voy a hacer aquí es guardarlo en una variable, le voy a poner modelo, es flechita, otra vez la función LM, del PIB de México, la tilde, PIB de Estados Unidos, los datos de GDP. Aquí abajo vamos a escribir summary. Ajá, modelo. Para ver, obtener el resumen estadístico. Ejecutamos y vemos aquí la información. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar? En el R cuadrada que tenemos acá y en si las variables son estadísticamente significativas. Recordemos, R ya nos va a decir si lo son, si tienen 1, 2 o 3 puntitos. Si no tienen estrellitas aquí, vamos por default a decir que no son significativas. ¿Cuándo las va a marcar R sin estrellita? Cuando valgan 0.5 o 5% o más. ¿No? Entonces siempre buscamos que sean menores a 0.5 para saber si son estadísticamente significativas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir aquí? Vamos a escribir 1. Punto las. No, mejor no así. Control Z. Control Z. Ok, va. Caray. Vamos para acá. Vamos a escribir nuestras conclusiones. Bueno, no conclusiones, no, notas. Vamos a poner. Vamos a poner las variables. Bueno, el PIB, el intercepto y el PIB de EUA son estadísticamente significativas. Ajá. El R cuadrado es igual al coeficiente de determinación. Siempre es así, de todos modos vamos a corroborarlo. El R cuadrado aquí lo tenemos de 0.9823. Vámonos acá, ya lo habíamos obtenido en la clase anterior. Y aquí está el coeficiente de determinación, 0.98. ¿Va? Entonces coinciden. Ahí ya tenemos nuestras dos conclusiones.
Ambos son estadísticamente significativos y el R cuadrado ajustado coincide con el coeficiente de determinación y es mayor al 95% o a punto 0. Que diga a punto 95. Por lo tanto, punto seguido, por lo tanto, nuestro modelo es estadística. Modelo explica la mayor parte del fenómeno. Ajá, podemos ponerlo así para no entrar en más detalles. Ajá. Entonces ahí ya tenemos nuestras notas y finalmente, ahora sí, vamos a agregar una barra horizontal. Insert horizontal rule. Vamos a dejar un espacio aquí porque luego, si no dejamos espacios, luego las barras no aparecen. Y ahora sí vamos a escribir otro título, graficando mi modelo clásico de regresión lineal. ¿Va? Entonces vamos a poner aquí, igual forma 1. Y vamos a insertar un chunk. Ah, caray, es por acá. Insert, ah, caray, por ahí. Insertar un chunk. Entonces aquí vamos a primero hacer un gráfico de dispersión, plot. Vamos a escoger GDP. Vamos a seleccionar la columna PIB EUA, que es el eje X. GDP. Vamos a seleccionar la columna PIB MX, que es el eje Y. Color es igual a, vamos a ponerle purple, porque el púrpura se ve bien. Y aquí vamos a escribir outline. Ajá. Y si no nos acordamos del código, revisamos acá la presentación, como yo. Y tenemos que escribir justamente la fórmula del modelo lineal. Entonces vamos a agregar outline. Y si mal no recuerdo, el color va adentro. Ajá. Que col para el color es igual a, arriba es col, no color. Y aquí vamos a ponerle red para que se vea cool. Entonces vamos a darle play y se dibuja ya nuestro gráfico de dispersión con el mejor estimador linealmente sesgado, que es esta línea roja, que es la línea recta que pasa por la mayor cantidad de puntos. Ok, entonces ahí lo tenemos. Y vamos a ver la forma 2. Forma 2, que de hecho es con un ggplot. Vamos a insertar un nuevo chunk. ggplot. Y vamos a poner GDP más geometric-point. Los ejes van a ser pip-eua, pip-mx. El color creo que va afuera. No recuerdo muy bien. Mm, sí, más geometric smooth method LM. Ok, más geometric-smooth. Y habíamos dicho que method igual a LM, ¿verdad? Si era así. Ajá. Entonces ejecutamos.
Ok, aquí la diferencia es que especificamos los ejes dentro del ggplot. Llama la atención porque no debería haber mayor problema. GDP, AES. Ujú, ahí está. Parece que sí se tiene que hacer de esa forma. Me llama la atención, insisto. Pero bueno, aquí ya tendríamos nuestro gráfico con ggplot. Y la línea azul sería el mejor estimador lunarmente sesgado. Vamos a ver finalmente la forma 3. Vamos a escribir aquí abajo forma 3. Insertamos un nuevo chunk y vamos a poner modelo. Vamos a poner se llama MELI, mejor estimador linealmente sesgado a esa recta, ¿no? Entonces MELI va a ser un ggplot de GDP donde los ejes sean PIB de Estados Unidos como PIB de México, más Geometric Point para que se hagan puntos, más Geometric Smooth, método LM para que se dibuje el mejor estimador linealmente sesgado, el MELI, es decir, esa recta. Vamos a poner aquí ggplot LI y MELI. Según yo funcionaría. Entonces tendríamos que dar play. Y ahí está. Y sí funcionó. Entonces vemos cómo los puntos negros se dicen que son los datos reales. Y el punto o la línea azul es justo la estimación. Ajá. Entonces, si nos desplazamos sobre la estimación, sobre la línea azul, vamos a tener valores justo estimados del PIB de México y del PIB de Estados Unidos. Entonces, según nuestro modelo, ajá, en el tiempo, digamos que este es el tiempo 10, ajá, el año 10, el PIB de Estados Unidos tendría que valer 784 muchos mil y el PIB de México 479 muchos mil, ¿no? Ya vemos un valor real y un valor estimado. Entonces, esta gráfica lo que nos va a permitir es proyectar, ajá, para obtener un valor estimado, ajá, del PIB de México y del PIB de Estados Unidos en el tiempo T más 1. Ajá. Entonces, para esto es para lo que lo queremos, para esto es lo que lo necesitamos. Y finalmente vamos a dar canit para compilar y ver cómo nos queda. Ajá. Vamos try again. Y vemos aquí lo que teníamos, ¿no? Resumen estadístico del PIB de México y del PIB de Estados Unidos. Ajá. Análisis bivariado del PIB de México y del PIB de Estados Unidos. Una gráfica de dispersión, que era lo que ya teníamos la vez pasada. Vamos a saltarlos aquí al modelo clásico, donde justo planteábamos nuestra ecuación. PIB de México es igual a beta 0 más beta 1, PIB de Estados Unidos, más un error asociado al tiempo. Resolvíamos, obteníamos beta 1 y beta 0. Aquí el menso de su profe se equivocó, este es beta 0 y este es beta 1, corrijo ahorita. Y aquí tenemos el resumen estadístico del modelo lineal. El output sí lo dejamos porque es importante. Y ponemos las notas, el intercepto y el PIB de Estados Unidos son estadísticamente significativos. Y el R cuadrado es igual al coeficiente de determinación y es mayor al 95%, por lo tanto nuestro modelo explica la mayor parte del fenómeno. Para finalizar, vemos nuestra gráfica del modelo clásico de regresión lineal. Forma 1, 2, que son solo grafiquitas, y la forma 3, que es la chida, donde ya tenemos una gráfica interactiva donde podemos pasar. Entonces vemos que hay un espacio gris, y pasamos el cursor por el espacio gris, es también una estimación con ciertos sesgos, ¿no? Entonces un margen de error. Entonces debería el margen de error acercarse a esto, ¿no? Entonces los puntos están muy lejos, nuestro error debería ser menor. Entonces les digo, eso ya
cuando se ajustan los modelos, que lo verán en Introducción a la Econometría, exploran un poco más en relación, ¿no? Entonces, aquí de hecho vemos Geometric Smooth usando la fórmula y depende de X. Ajá. Y bueno, esto sería en general lo del modelo clásico de regresión lineal. Voy a hacer esta corrección para que no quede duda, que no quede huella, que no quede huella. A ver, estaba por acá. Ya habíamos dicho que esta es beta 0 y el de acá abajo es el que es beta 1. Ujú. Beta 1 siempre es eh, la pendiente óptima, beta 0 es la ordenada al origen. Entonces, aquí vamos a poner, aquí abajito, vamos a escribir hipótesis. GDR de tamaño 3. Hipótesis. Ajá. Entonces vamos a poner H0. El PIB de México depende del PIB de EUA caray. Y H1, que es nuestra hipótesis alternativa. H0 es la hipótesis nula, H1 es la hipótesis alternativa. El PIB H1, el PIB de México, vamos a poner no, vamos a ponerlo en negritas y cursivas, depende del PIB de EUA. Entonces aquí vamos a poner sí. Depende del PIB de EUA. ¿No? Entonces ahí tenemos nuestras dos hipótesis y vámonos a la conclusión, que vamos a escribirla por acá. Voy a agregar una barra horizontal, insert, horizontal rule. Vamos a dejar aquí un espacio porque les digo que luego no, si no dejamos un espacio no se ve. Vamos a poner aquí conclusiones. Y vamos a poner caemos. A ver, vamos a escribirla como vendría siendo la manera más formal. Existe evidencia estadística de asociación lineal entre el PIB de México y el PIB de Estados Unidos por lo que caemos en zona de no rechazo de la hipótesis nula, entre paréntesis H0, y por tanto podemos concluir que el PIB de México depende del PIB de EUA. ¿Va que va? Entonces, otra vez existe evidencia estadística de asociación lineal
entre el PIB de México y el PIB de Estados Unidos, por lo que caemos ujú, en zona de no rechazo de la hipótesis nula H0 y por tanto, este, podemos concluir que el PIB de México depende del PIB de Estados Unidos. ¿Va? Entonces, lo que nosotros agregaríamos como conclusiones, vamos a poner este header de tamaño 3 y ya con eso concluiríamos. Vale, vamos a ver el documento final. Entonces, teníamos el resumen estadístico, habíamos planteado dos hipótesis. H0, el PIB de México sí depende del PIB de Estados Unidos. H1, el PIB de México no depende de Estados Unidos. Después de hacer un análisis estadístico, después de hacer el análisis univariado, obtuvimos un coeficiente de correlación, un coeficiente de determinación, que nos sugería que en efecto había posible asociación lineal entre las variables. Continuamos con el gráfico de dispersión y generamos un modelo clásico de regresión lineal, donde encontramos que las variables son estadísticamente significativas y que se corrobora que existe cierta asociación lineal entre las variables. Ajá, con el R cuadrada eh, corroboramos que es igual al coeficiente de determinación. Vimos que por lo tanto nuestro modelo explica gran parte del fenómeno. Ajá. Obtuvimos la tasa de cambio, lo que vendría siendo el valor de la pendiente óptima, ajá, que otra vez por cada dólar que cambia el PIB es al revés, perdón, por cada 6 centavos que cambia el PIB de Estados Unidos, el PIB de México aumenta en $1. Ajá. Y no, sí es al revés, perdón. Y bueno, y aquí graficábamos el modelo clásico de regresión lineal, ajá, donde obteníamos justamente la pendiente óptima que nos permitía proyectar el valor futuro de, eh, de las dos variables, tanto el PIB de México como el PIB de Estados Unidos. Aquí lo veíamos de otra forma. Finalmente lo hacíamos interactivo para que se pudiera visualizar un poco mejor, ajá, cuál podría ser el valor futuro, ¿no? Entonces ahí lo vemos. Ujú. Y bueno, nuestras conclusiones, ¿qué es lo que podemos comentar? Que existe evidencia estadística de asociación lineal entre el PIB de México y el PIB de Estados Unidos, por lo que caemos en zona de no rechazo de la hipótesis nula y por lo tanto podemos concluir que el PIB de México depende del PIB de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sería todo y con esto veríamos concluida la parte de nuestro, del modelo clásico de regresión lineal.